Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto poder compartirles la palabra de Dios. Saludos desde acá de Texas a todos allá en Grandview, Washington. Hermanos, pues vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Si gustas acompañarme con oración, vamos a comenzar. Padre, Señor, te damos muchas gracias por bendecir nuestras vidas, a bendecir nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, por la palabra que me va a tocar presentar, Señor, que seas usando mis labios. Ayúdame a darte la gloria y la honra, Señor. Eh, Te pido también, Señor, que nos ayudes a inclinar nuestro corazón y nuestra mente a todos los que estamos oyendo este mensaje, para que podamos captar, Señor, lo que tienes preparado eh, desde, desde que se preparó el mensaje, pero también desde lo que tú tienes preparado desde tu corazón, Señor. Que seas tú instruyéndonos, no yo, ni mi opinión, ni lo que yo pienso, Señor, sino tú, Señor, tu precioso carácter, tu persona, tu voluntad, Señor. Llena sus corazones, nuestros corazones, Señor, de tu verdad y ayúdanos a darte gloria y honra, Señor. Abre nuestros ojos, así como la historia que vamos ahorita a ver, que tú diste vista a un ciego, Señor. Ayúdanos a ver cada vez más claramente tu voluntad, tu amor, tu gracia, tu bondad, quién eres. Dejamos este tiempo en tus manos y damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues la cita de este tiempo va a estar ubicada en Marcos capítulo 8. Van a ser pocos versículos, pero vamos a ser muy bendecidos con este pasaje. Marcos capítulo 8, versículo 22, perdón, sí, versículo 22 al versículo 26. Yo le doy lectura y tú me puedes seguir con tu vista en tu Biblia. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue establecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, hermanos, pues a lo mejor es un milagro que has escuchado que se repite en otra parte de las escrituras, pero en otra parte de la Biblia se menciona sobre el ciego Bartimeo. Quiero que podamos ver la diferencia. En este milagro, el ciego tuvo una sanación progresiva. Primero le puso Jesús las manos y luego miraba algo así medio borroso y luego puso otra vez sus manos y recobró la vista. Ahora, el ciego de Bartimeo, él en cuanto Dios lo sana, fue instantáneo. Ahora, son diferentes historias, son diferentes ciegos, pero el tema para nuestra mañana es cómo ver ese milagro que pudieron ver. Y para nosotros es un privilegio y yo creo que debería ser nuestro deseo que cada día, Señor, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento para que podamos verte cada vez más en la palabra y rogar por aquellos que todavía no lo pueden ver, que tienen esa ceguera espiritual. Ahora, contemplando en eso, el tema para este mensaje le puse, bueno, acá tengo mis notas, le puse la dirección correcta. ¿La viste? Ahí les va, otra vez. El título para esta enseñanza es La dirección correcta. ¿La viste? Y obviamente yo puse este tema porque obviamente el ciego no podía ver. A la gente lo llevaron hacia Jesús. Y no solamente eso, Jesús agarra al ciego y lo saca de la aldea, o sea, lo saca de la comunidad, posiblemente del área de confort que él conocía. Obviamente un ciego ya conoce las áreas donde va caminando y sabe por dónde, y lo sacan de ese lugar. Entonces, a veces necesitamos guías en nuestras vidas, alguien que nos dé dirección. Y aquí podemos ver a Jesucristo dando esa dirección, no solamente en ese momento que lo llevó afuera de la ciudad, sino también cuando le da la vista. Y tú y yo podemos verlo reflejado, bueno, los que tienen carro, cuando vas en la calle,
yo creo que es obvio, puedes ver señalamientos que dicen stop, otros que dicen baje la velocidad, otros que dicen 20 millas por hora, y los clásicos pues, que sabemos, luz verde, amarilla y roja. O hay señalamientos que tienen a alguien con una mano así, que dice por aquí hay agua potable o baños. Otro que dice, pues cuidado con el puente. Hay muchas señalamientos en las carreteras que posiblemente no conozcamos, pero algo que sí sé y que yo creo que te ha tocado es que la mayoría de ellos tú sí has podido ubicarlos y muchos de ellos nos dan precauciones, advertencias y otros nos dan descripciones de lugares, como te dice en grande, bienvenido a la ciudad tal. Cuando yo llegué a Grandview, Washington, pues había un letrero, bienvenido a Grandview, grandote. Yo dije, ah, qué bonito. Entonces, las señalizaciones nos sirven para algo y yo quiero que podamos ver en esta mañana cómo Dios nos está guiando a través del milagro de un ciego, cómo nos está guiando a Jesucristo, a su obra redentora, cómo nos está mostrando el panorama completo del plan salvador de Dios en un milagro, sanando un ciego. Y por eso nuestro primer punto va a ser el Mesías prometido. Jesús sana nuestra perspectiva. Voy a volver a leer, versículo 22 dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que él le tocase. Obviamente Jesús sanó la perspectiva de las personas. Bueno, eso debía haber pasado, porque había un Mesías prometido que iba a sanar a ciegos. Si gustas acompañarme en Isaías, en tu Biblia, Isaías capítulo 35, versículo 4 al 6 dice, decid a los corazones apocados, o a los corazones cansados o quebrantados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y el versículo 6 también, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta era una profecía que solamente el Mesías iba a lograr. Ahora, en nuestra historia en Marcos, las personas que llevaron al ciego, tal vez ellos no entendían que Jesús era el Mesías, pero entendían que él podía hacer milagros. Por eso nuestro primer punto es, Señor, sana nuestra perspectiva. Si tú ya conociste al Señor Jesús como tu Salvador, el Señor te ha mostrado que Él es ese Mesías prometido que se prometió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es aquel que cumple todas esas señalizaciones, esos estándares que Dios dice, Él es, apunta hacia Él, es a Jesús, miren a Jesús. Él es el único que puede hacer esa obra maravillosa. Apunta al único que nos puede salvar. Si en la historia del ciego ellos entendieron o no, probablemente yo creo que no. Ellos a lo mejor dijeron, ayuda a ese ciego, ayúdalo, tiene necesidad. Lo que sí sabemos es que ahí nos está apuntando a un Mesías y ese Mesías que leímos nos dice que también es Dios. Dios mismo viene. Dios nos está apuntando hacia Él. Él es el único que puede salvarnos. Y quiero que entendamos también que Él sana nuestra perspectiva de decir, ¿sabes qué? No solamente buscar a Dios por el beneficio, sino, ¿sabes qué? Él es el mayor bien en mi vida. Él es Dios, mi sanador. Él es todo lo que necesito. Que nuestra perspectiva cambie cuando veamos a Jesucristo. Ese es nuestro punto número 1. Ahora, durante el Evangelio de Marcos, bueno, obviamente también Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos van a mostrar algo que Jesús hizo con sus discípulos y con todas las personas.
Pero en Marcos es más específico, yo podría decirlo, porque después de este mensaje, cuando le toque, creo que a Ricardo, la siguiente semana, sigue la confesión de Pedro. Durante los años que Jesús estuvo enseñando a sus discípulos, había momentos donde les anunciaba su muerte. Es necesario que el Mesías vaya y muera y padezca mucho. No les decían en la cruz, no les decía acá, les decía que tenía que padecer. Y los discípulos no entendían. Pero Jesús les decía, tiene que morir. Esta es la perspectiva que les decía. Hay que rogarle al Señor que nos ayude a entender, Señor, ¿cómo es esa forma que tú dices? Porque los discípulos tal vez no entendían y Jesús usaba historias, usaba milagros, usaba parábolas para mostrar su plan redentor, morir en la cruz en rescate de muchos para salvarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Ahora, ¿cómo lo hizo en este milagro? Nuestro punto número 2 es un milagro como señal de su muerte en la cruz. Jesús sana nuestro entendimiento. Versículos de nuestra lectura en Marcos 8, versículo 23 dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si miraba. Ahora yo quiero decirte algo. ¿Por qué tenía que sacar al ciego de la aldea? ¿Por qué no lo sanó en ese mismo instante? ¿Por qué tuvo que sacarlo de ese lugar? Ahora, yo creo que el Señor es sabio y es poderoso y a través de Marcos nos va anunciando su misión, ir a la cruz en rescate de muchos. Eso lo vemos en Marcos 10, capítulo 10 más adelante, pero obviamente sacarlo fuera de la aldea. Jesucristo murió afuera de la ciudad. Incluso hay varias citas. Yo creo que no es la única. Hay muchas citas. Si gustas acompañarme en Levítico, Jesucristo es representado como el Cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio. Y por eso Levítico 4, Levítico capítulo 4, versículo 21 dice, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Un sacrificio para quitar el pecado del pueblo. Ahora, si gustas, de la misma manera, Levíticos capítulo 16, versículo 27, nos dice, y sacarás afuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel y su carne y su estiércol. Los levíticos, bueno, había un rito levítico que era el sacrificio, la expiación, un cordero que se tenía que sacrificar afuera del campamento. Jesucristo es la representación de eso, de ese sacrificio, que él salió fuera del campamento, en el Gólgota, en el monte Calvario, donde sufrió y murió en la cruz. Por eso cuando dice, ¿sabes qué? Al ciego lo tomó y lo sacó de la aldea, haciéndonos mostrar que Dios iba a hacer esa obra de sanación, iba a hacer esa obra de redención, su obra de librar a ese hombre ciego de esa ceguera a través de esa obra. Ahora, si gustas acompañarme, no solamente es el único versículo, también encontramos esa cita en Hebreos capítulo 13, versículo 13. Y dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. La carta de Hebreos dice, ¿sabes qué? Tú y yo en la actualidad, dice, salgamos con Jesucristo y carguemos esa misma cruz que él cargó. Salgamos con él fuera del campamento llevando esa cruz. Y yo digo, qué hermoso, cómo Dios a través de todas las escrituras, incluso a través de este milagro que sacó al ciego
fuera de la ciudad, de un lugar donde a él estaba cómodo, de un lugar probablemente que pues a lo mejor era su vida, pero cómo a través de ese milagro Dios mostró su misión, su obra en la cruz, cómo Dios iba a traer salvación a través de ese momento doloroso en la cruz. Por eso creo que es una ilustración cómo sacó al ciego y él recibió vista. A nosotros obviamente sufrió el Señor Jesús durante todo el proceso hasta llegar a la cruz del Calvario. Yo creo que es algo que debemos de ver, porque Jesús sanó la vista del ciego y hay que rogar, Señor, sana nuestra vista, ayúdanos a ver y entender esa preciosa obra de redención. Tal vez tú tienes amigos, conocidos, que tal vez no ven eso, que dicen, oye, pues no veo necesario que alguien muera por mí en la cruz para salvarme, pues mejor ayúdame con mis finanzas, oye, mejor ayúdame, tengo problemas con un vecino, ayúdame, tengo problemas en la escuela, en el trabajo. Ellos no piden tal vez, Señor, ayúdame a verte a ti, ayúdame con mi ceguera, no, ellos piden cosas de este mundo. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Nos saca de este mundo y sana nuestra vista para que podamos ver la obra redentora en la cruz. Entonces, eso es lo que hay que pedir al Señor. Señor, ayúdanos a verte, a ver esa preciosa salvación cada día en nuestra vida. Y rogar para que también permita que otros puedan ver esa obra maravillosa. Ahora, eso era en el versículo 23. Ahora vamos a ir a nuestro punto número 3. Nuestro punto número 3 es la progresión del entendimiento sobre la muerte de Jesús. Versículo 24 y 25 de nuestra cita en Marcos 8. Dice, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le dijo, que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Ahora, aquí es donde le decimos, Señor, en el anterior era, Señor, sana nuestro entendimiento, porque no entendían que cómo Dios nos va a salvar en la cruz o cómo me va a salvar sacándome de mi área de confort, sacándolo de la aldea. Ahora Dios sana mi vista. El ciego podía ver primero hombres que se movían como árboles. Luego Jesús le puso las manos y dijo, ahora sí veo, ya veo claramente. Esta progresión, Jesucristo no solamente nos muestra, no nos quiere decir que Jesús no tenga el poder. Dios lo hizo con un propósito para que entendiéramos ese plan de la salvación. El cómo Él tenía que salir y padecer por muchos afuera de Jerusalén. Cómo sacó al ciego, tenían que entender, pero muchos no iban a entender en ese momento. ¿Cuántos, si tú has leído los evangelios, tú puedes darte cuenta que Jesús hizo muchos milagros y les dijo, hombres de poca fe? También les decía, ¿por qué todavía no entendéis? Cómo Jesucristo les mostraba parábolas, les mostraba salmos, les mostraba a los profetas y ellos no entendían. Era una progresión y eso lo podemos ver en Juan capítulo 2, si gustas acompañarme. Juan capítulo 2, versículo 22. Dice, obviamente este versículo, el apóstol Juan lo dijo cuando apenas Jesús estaba comenzando su ministerio, pero él lo escribió como evidencia de lo que iba a pasar más adelante en el futuro, en la cruz del Calvario. Él dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. En ese momento ellos tal vez no entendían por qué Jesús tenía que morir. Ellos esperaban a veces en su mente, igual que los judíos tal vez, un Mesías político poderoso que iba a derrotar a Roma. Pero en eso tienen en cambio a un Mesías que sana ciegos,
sana cojos, alimenta a 4,000, sana, hace milagros, maravillas y muere en la cruz. Ellos no lo entendían. Y en este milagro del ciego, yo creo que el Señor lo usó para mostrarnos que durante su ministerio en la tierra, muchos no entendían al momento. Incluso Jesús antes de morir dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos todavía no entendían que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús vino a salvar a su pueblo y su pueblo al inicio no lo reconoció. Y aquí en Juan capítulo 2 que leí apenas, los discípulos, es una cita que dice, ¿sabes qué? Hasta que Jesucristo resucitó, entendimos todo lo que nos venía diciendo, todos los milagros, todas las parábolas, todo, entendimos. El Espíritu Santo les dio entendimiento. Ahora, tomando eso en cuenta, también otra cita que vemos sobre este tema es en Juan capítulo 13, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Dice, versículo 7, Juan capítulo 13, versículo 7, respondiendo Jesús y le dijo, lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesucristo hacía muchas cosas que quizás los discípulos no entendían. Quizás en nuestra vida están pasando muchas cosas que tal vez ahorita tú no entiendas, que tú quisieras tener la solución de todo. Quizás probablemente digas, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero Dios tiene sus tiempos. Obviamente no podemos darle solución a todo. El único que puede hacer eso es Jesucristo. Y al tú creer en Él, tomando este versículo, les dio entendimiento. Si tú crees en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te da entendimiento para entender las Escrituras. Por eso nuestro punto número 3 era progresión del entendimiento de la muerte de Jesús en la cruz. Esto es, Señor, abre nuestra vista cada día para verte más, para verte como el Dios que eres, un Dios que obra milagros, maravillas en nuestra vida. Y lo hace, solo que hay veces que no lo vemos. Tenemos ceguera espiritual a veces también, sí podemos decir, pero no una ceguera que nos condena, sino una ceguera de que si tú creíste en el Señor Jesucristo eres salvo. Pero hay veces que queremos ver las cosas del mundo, queremos ver al mundo y nos empezamos a cegar por ver las cosas de este mundo, problemas, aflicciones, y se nos olvida ver a Jesucristo, quien nos bendice cada día con su gracia, con su bondad, con su misericordia. Y hay que rogar al Señor que cada día nos muestre, que nos ayude a ver sus maravillas. Y hay personas que todavía no creen en Jesucristo. Y tú conoces, hay que rogar por ellos porque ellos viven en ceguera espiritual. Tú y yo vivíamos así en otro tiempo. No mirábamos la obra de Dios. Y yo creo que ni en este versículo pensábamos ver eso. Pero Dios está obrando y va a dar entendimiento conforme a su espíritu a su debido tiempo. Pero Él nos muestra que eso se logra en Jesús, no en nadie más. Solamente en Jesús se logra ese entendimiento. Y eso es lo que el apóstol Juan quería remarcar en la cita de Juan capítulo 2, versículo 22. Ahora, volviendo a nuestra cita de Marcos capítulo 8, versículo 26, el último versículo de hoy. Marcos 8:26 dice, y los envió a su casa diciendo, no entren a la aldea, ni lo diga a nadie en la aldea. Jesucristo le ordenó al ciego cuando lo sanó afuera de la aldea, dijo, no vuelvas a entrar, vuelve a tu casa por otro lado, o sabes que no entres. Jesucristo nos quiere enseñar que la vida del creyente tiene que seguir a Jesucristo. Ya cuando lo ve, tiene que seguir a Jesucristo. Y es Jesús sana nuestra voluntad. ¿Cuántas veces nuestra voluntad es hacer otra vez lo malo? Nuestra voluntad es hacer mis deseos, hacer lo que yo quiero. Y obviamente
pues es normal que queramos hacer lo que queramos, pero el punto es que muchas veces lo que queremos no agrada a Dios y tal vez ofende a Dios en muchos de los casos, pero Dios es misericordioso y paciente y Él espera que todo el tiempo lo miremos a Él. Y si tú eres creyente, Él espera sanar tu voluntad para que lo puedas ver, seguirlo durante toda tu vida. Y si no eres creyente, si no has creído en Jesús como Señor y Salvador, Dios puede sanar tu ceguera para que lo puedas ver y seguir. Para esto tenemos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta palabra nos dice, este versículo, que así como un soldado fue reclutado, no se enreda en cosas de este mundo con tal de obedecer a su Señor, igual con nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Lucas 9, Lucas 9, 23 y 24 nos dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si el Señor te ha dado nueva vida y te has dado vista espiritual, o te ha dado nueva vista para que puedas ver las escrituras, lo puedas ver a Él a través de la palabra, Él te dice: ¿sabes qué? Pon tus ojos en Jesús y no en las cosas del mundo. Si quieres ser el discípulo del Señor Jesús, niégate a ti mismo y sigue a Dios, como dice Lucas, el Evangelio de Lucas. Ahora, también hay una cita en el Antiguo Testamento, la voy a mencionar de manera rápida, porque esto es algo práctico. Éxodo capítulo 33, versículos 7 y 8. Fíjate, Jesucristo tuvo que salir a morir fuera de la ciudad, en la cruz del Calvario. Sacó al ciego donde le dio vista afuera de la aldea. Ahora nos invita a nosotros a salir, salgamos con Él, cargando su vituperio, salgamos de este mundo, o sea, de la perspectiva, no nos amoldemos a este mundo. Y en Éxodo, Dios nos da otra ilustración. Cuando el pecado está en nuestra vida o el pecado afectó nuestra vida, nuestra comunidad donde estamos, esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios quiso mostrar que tenían que salir de ese ambiente, tenían que salir, y Dios, en el Evangelio de Marcos, en el milagro de ciego, Dios lo saca. Ahora, en Moisés, Dios le ordena a Moisés: saca el tabernáculo de reunión, donde estaba la presencia de Dios, sácala y fuera, ponla fuera del campamento. Le voy a dar la lectura y dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos y fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba de pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. El pueblo de Israel había pecado contra Dios y Dios dijo: ¿sabes qué? Mi presencia no puede estar ahí morando entre tanto pecado. Obviamente en el Nuevo Testamento ya cambia la situación porque la morada del Espíritu Santo es permanente, pero nos da aquí el reflejo de cómo Dios sale y demuestra que tú y yo tenemos que salir, así como Jesucristo salió. Pero aquí me gusta una frase que dice en el versículo 7, dice: cualquiera que buscara a Jehová. Otras versiones dice: el que quiera buscar de Dios o quiera buscar de Jehová. ¿Cómo es importante que Dios sane nuestra voluntad?
nuestro deseo de buscarle. Hay muchas personas que no quieren buscar de Dios. Tal vez no quieren ir a la iglesia, no quieren hacer las cosas buenas, no quieren orar, no quieren leer su Biblia, no quieren a lo mejor ofrendar, no quieren ser amorosos con otras personas. Su voluntad no dejan que su voluntad lo hagan. Ellos no quieren, esa es la voluntad. Pero aquí dice, quien quiere buscar de Dios, dice, salga de aquí, haciendo la ilustración, así como Jesús salió y sufrió en la cruz del Calvario. Nos invita a que nosotros lo sigamos. Y en hebreo nos dice, salgamos y carguemos su vituperio. Y este es el entendimiento que debemos de tener, Señor. Sana mi entendimiento, sana mi perspectiva. Jesús, sana mi voluntad. Jesús, sana mi vista para que pueda ver esa preciosa obra de sanidad, milagro, esa obra que tú hiciste como en ese ciego, pero la hiciste al salvarme de mis pecados ahí en la cruz. Ayúdame a mirarte y seguirte cada día de mi vida. Entonces, hermanos, esa es la invitación. El reto es, ¿sabes qué? Sigue esa dirección. Ese es el tema. ¿Sí recuerdan? Ahí les va otra vez. La dirección correcta. Y entre preguntas, signos de interrogación. ¿Lo viste? En este milagro, ¿viste esa señalización? Todo apuntaba a Jesucristo, su obra redentora. Si no lo viste, hermano, te ruego que pues rogamos en el Señor para que el Señor, así como sanó al ciego de esa ceguera física, Dios pueda sanar nuestra ceguera. Si es que tú tienes una, yo tengo una, si tenemos familiares conocidos y no hemos apartado nuestra vista de Jesús, una de dos, que a los que ya creemos en Cristo, Dios cautive tu corazón y te haga volver a ver a Jesús como lo mejor de tu vida, que puedas ver esa dirección que apunta hacia Jesucristo y Él pueda ser tu gozo en todo momento. Y si no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, oramos por ti. Oramos por ti para que el Señor te permita a su debido tiempo mostrarte esa dirección correcta. Porque el Señor no miente, todo es bueno, agradable y perfecto en Jesucristo. Y ese es nuestro deseo, que Dios bendiga tu vida y esa dirección que Dios te dé sea de bendición para ti. Entonces, hermanos, acompáñame en oración y vamos a terminar. Padre, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú usaste milagros, señales, muchas maneras para hablarnos y enseñarnos esa preciosa obra redentora en la cruz, Señor. Gracias por salvar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque moriste por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, Señor, a amarte cada vez más. Ayúdanos a seguirte. Ayuda a que nuestra vista no se desvíe en las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día. Te pedimos, Señor, por aquellos que han apartado la vista de ti o a lo mejor todavía no han recibido esa vista espiritual, o mejor dicho, todavía no los salvas, Padre. Sabemos que tú los puedes salvar, eres poderoso, pero tú los vas a salvar a su debido tiempo y te ruego por ellos. Y te pido, si lo estás escuchando en este momento y quieres orar, pida, Señor, tú puedes decir estas palabras, Señor, tal vez no entiendo nada de tu palabra, o tal vez no entiendo qué está pasando en mi vida, tal vez no entiendo por qué llegué hasta este momento de la predicación, pero algo sí sé, que tú puedes obrar en mi vida y llevarme a los pies de la cruz. Ayúdame, Señor, ayúdame que en mi debilidad, ayúdame, sálvame y dame entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si tú hiciste esta oración, pues muchas gracias y vamos a seguir orando por ti para que el Señor sea orando en tu corazón y en tu alma. Y todos los que estamos aquí presentes, si estás viéndolo ahí en la iglesia, en Sola Gracia, pues saludos y bendiciones, hermanos, y primeramente, Dios, estaremos allá en verano, mi esposa, mi bebé y yo. Bueno, hermanos, pues saludos a todos, Dios los bendiga y tengan bonito día y el Señor los acompañe
y sea bueno con ustedes. Sea bueno. Hay una disculpa, me pegó una tos. Sea bueno bendiciendo eh, eh, tu tiempo de relajación o tu tiempo de trabajo, porque no sé en qué momento estás viendo este video. Pero ya saben, el Señor, los amamos mucho y esperemos verlos muy pronto. El Señor los bendiga. Bye.